La emoción más hermosa y profunda que podemos experimentar es la sensación de lo místico. Es la fuente de toda la ciencia verdadera. Albert Einstein. Sentí una conexión con todo, especialmente con la naturaleza. He entendido desde hace mucho que el cambio es parte de la naturaleza esencial del universo y que siempre he tenido miedo al cambio. Pero hoy sentí en lo más profundo que ese cambio es un regalo. Ojalá pudiera expresarlo en palabras. Es una sensación de conexión que nos atraviesa a todos y también una sensación de fortaleza y de su poder. La experiencia mística ha sido una parte de la naturaleza humana tal y como la conocemos. La mayoría de las religiones y tradiciones se trataban de una experiencia mística. El misticismo es diferente a la creencia en algo o el conocimiento basado en lo que alguien te dice. Es la experiencia directa con eso. Lo que se ha llamado los cimientos del ser para citar a Paul Tillich, o todo lo que es Ontak Sag en el hinduismo, o la conciencia de Cristo en el cristianismo. Es una experiencia directa con todos, con la naturaleza, con Dios, como algunos dirían. La palabra psicodélico significa mente que se manifiesta, proviene de un poema. Para comprender el infierno o volar angelicalmente, solo toma una pizca de psicodélico. El término psicodélico fue acuñado por un psiquiatra investigador llamado Humphrey Osmond en una carta dirigida al escritor Aldous Huxley en 1956, antes de que vinieran Timothy Leary, Ken Kesey o el movimiento hippie. Y sin embargo, el uso de los psicodélicos se remonta mucho antes del siglo XX. Desde que los humanos han estado deambulando por la Tierra, han estado ingiriendo y adorando estas plantas. Psicodelia, la historia y la ciencia de la experiencia mística. En el siglo XVI y XVII, cuando los conquistadores españoles llegaron al Nuevo Mundo, quedaron horrorizados por lo que observaron. Vieron a los indígenas usando una vasta farmacopea de plantas nativas con fines de curación y adivinación. Y esto fue todo un conflicto con el rígido y ortodoxo sistema de creencias de los europeos. Las ceremonias con hongos se realizaban de noche. Ellas implicaban invocar espíritus, adivinar el futuro, buscar cosas perdidas. Y había mujeres realizando las ceremonias, al igual que hombres. Así que muchas cosas sobre esa cultura fueron impactantes. Y ciertamente en el cristianismo, el poder es dado a los sacerdotes que hablan en nombre de Dios. Entonces lo que temen de los psicodélicos es que dan poder directamente a las personas. La Inquisición, en el año 1616, condenó formalmente el uso de plantas alucinógenas y afirmó que el castigo para cualquiera que consumiera tales plantas, ya fueran nativos o inmigrantes españoles, era la muerte por los métodos más crueles disponibles. 1938. En 1938, cuando Europa estaba al borde de la guerra mundial, un químico que trabajaba para una compañía farmacéutica en Suiza hizo un descubrimiento inusual que alteraría el curso de los acontecimientos. Albert Hofmann era una persona joven, muy centrada en la naturaleza. Podría decirse que era una especie de místico de la naturaleza. Trabajaba en la compañía farmacéutica Sandoz y estaba investigando en 1938 cuando descubrió el LSD. Lo extrajo del Cordyceps o ergot, que es un hongo que crece en el trigo y la cebada. Estaba estudiando varios compuestos que halló en el hongo para manipularlos de diferentes maneras. Y el LSD-25 fue la variación número 25. En 1943, 5 años después, tuvo lo que llamó un peculiar presentimiento de que había algo que valía la pena en el LSD-25.
Accidentalmente ingirió una pequeña cantidad porque no necesitas tener mucho LSD en tu organismo y tuvo una experiencia realmente inesperada. No fue como para hacerle explotar la cabeza, pero sí suficiente como para que le prestara atención. Fue un viernes, así que se fue a casa el fin de semana y el lunes 19 de abril de 1943 decidió que haría un experimento planificado y tomaría una cantidad que dijo era tan pequeña que pensó que no pasaría nada, pero quería ser precavido y resultó ser de 250 microgramos, 250 millonésimas de gramo. 100 microgramos son suficientes para que alguien que no ha usado LSD tenga una experiencia psicodélica completa. Algunos de los síntomas ocurrieron inmediatamente y muy pronto llegó a ser muy fuerte, muy intenso, y me puse ansioso y le pedí a mi asistente de laboratorio que me acompañara a casa. Y luego nos fuimos a casa en bicicleta porque eran tiempos de guerra. Y por supuesto no tenía auto. Informé sobre este paseo en bicicleta porque tenía la sensación de que el tiempo se detendría. Es una propiedad bastante extraordinaria del LSD y, sin embargo, ese es un significado muy profundo. Si tienes un efecto profundo en todo el cuerpo, en la conciencia, en los sentidos, quiere decir que el LSD ataca el centro mismo de nuestra existencia psíquica. Hoffman temía que su pesadilla nunca acabara, que hubiera causado un daño permanente a su mente, y se preguntaba qué pensarían su esposa e hijos cuando regresaran a casa y encontraran a un loco en la sala de estar. Lentamente los efectos desaparecieron y tras el descanso de una noche entró en su jardín donde vio que todo estaba lleno de vida. Despertó al día siguiente y se sintió renovado, rejuvenecido. Encontró que las cosas eran novedosas e interesantes. Volvió al laboratorio para averiguar qué había pasado. Nadie había pensado que una dosis en la gama de microgramos podía tener algún efecto, pero de hecho había descubierto un compuesto muy potente y luego la farmacéutica Sandoz probó en animales su seguridad y toxicidad para después pasar a pruebas humanas con empleados de Sandoz. Pero en 1943 Hoffman sufrió una psicosis temporal por la ingestión accidental del medicamento. La puerta se abrió de par en par para la investigación sobre la naturaleza del proceso esquizofrénico y, en un sentido más amplio, en la bioquímica de la psicosis. Ellos creían que podría ser una herramienta para ayudar a los psiquiatras a entender la experiencia interna de sus pacientes psicóticos o esquizofrénicos. Así que empaquetaron muestras de LSD y las enviaron a los principales investigadores psiquiátricos de todo el mundo. Te voy a dar esta taza que contiene ácido lisérgico, 100 microgramos. Sugirieron que ellos mismos probaran el compuesto, un medicamento psicomimético que inducía el mismo tipo de experiencia psicótica de sus pacientes y, por tanto, les ayudaría a comprenderla mejor y ayudaría a tratarlos mejor. ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento muy bien. Me siento liviano, ligero y resistente. Siento que esta silla no es sólida, parece ser... Tengo la sensación de que mis manos no están descansando contra esta silla. Y veo muchos destellos de color. Veo que esta alfombra, por ejemplo, parece tener un montón de complementos de violeta y amarillo. Parece sentir que lo voy a ver. La experiencia no es en absoluto como la experiencia interna de un esquizofrénico. Cuando mires tus manos, haz lo que hago. Cierra los ojos y solo concéntrate en tus manos. Ahí está, siento estos colores encantadores vibrando alrededor. Oh, es encantador. ¿Alguna línea? Oh. ¿Alguna forma? Al igual que el agua resplandeciente, ¿sabes? ¿Puedes poner tus manos abajo ahora? Vamos, descríbelo. No lo sé. Es solo dar y... Yo no lo sé.
Quieres darte todo lo que puedas. Durante una experiencia psicodélica suceden todo tipo de cosas. Una cosa es que el receptor 5-HT2A, que es el receptor psicodélico, está siendo estimulado. Y eso es sobre todo serotonina. Pero resulta que si estimulas el receptor de 5-HT2A lo suficiente, creas una pareja de receptores con todo un sistema transmisor, que es la oxitocina. Forman lo que se llama un dímero. Ellos dimerizan y crean un complejo receptor. En una pareja, cuando te enamoras de alguien, hay mucha oxitocina y estás abierto y estás creando lazos con esa persona. Cuando una madre está amamantando a un bebé, se forma un vínculo materno-infantil. La oxitocina está ahí para eso. Me siento muy benévolo. Quiero decir, me siento como si no tuviera enemigos en el mundo. Y esto es muy encantador. Y ese sentido de unidad y conexión es el pico de una experiencia psicodélica. Y cuando termina, sales cambiado. La iluminación que estaba obteniendo de la meditación budista tradicional y clásica era similar a la que finalmente había llegado con el LSD. La lección era: la forma es el vacío. Hay una sensación de vacío y de transitoriedad en todos los fenómenos percibidos. Y no hay necesidad de quedarse histéricamente anclado en cualquier forma de pensamiento. Y no hay comprensión, ni sabiduría, ni iluminación, ni Dios, ni identidad, ni yo, ni punto de referencia, pues cualquier punto de referencia en el que puedas anclarte es vano. Y esa es una de las primeras cosas que piensas cuando te transportas de todos modos. Aunque no te transportes, estarías viendo la misma realidad, que en cierto sentido el LSD no es necesario y por eso está bien. A principios de los 50, cuando la investigación de LSD estaba en sus inicios, poco se sabía en Occidente sobre los psicodélicos naturales. En 1953, el escritor Aldous Huxley consumió mescalina, el ingrediente activo en el cactus peyote, bajo la supervisión del psiquiatra Humphrey Osmond. Huxley escribió sobre esta experiencia en un libro titulado Las puertas de la percepción, y en Nueva York, un improbable personaje ayudó a tender puentes entre las antiguas tradiciones y la cultura moderna. R. Gordon Wasson era un empresario y banquero muy exitoso. Fue vicepresidente de JP Morgan. Cuando era joven, conoció a su futura esposa Valentina, nacida en Rusia, y ella tenía un gran interés y entusiasmo por la cosecha de hongos comestibles. Mientras estaba en su luna de miel en las montañas Catskill, Valentina saltó de emoción después de encontrar un racimo de hongos silvestres que crecían en el bosque. Ella dijo el nombre de la especie en ruso e insistió en que los prepararan para cenar esa noche. Wasson, por su crianza anglosajona, creía que los hongos eran venenosos y estaba horrorizado por el entusiasmo de su esposa. Esta diferencia en las actitudes culturales se convirtió en el catalizador para el interés de por vida de Wasson en la micología, el estudio de los hongos. Y luego, a principios de los años 50, un amigo suyo le escribió una carta relatándole su interés en la cultura de consumo de hongos en la Sierra Central de México, donde había oído que usaban hongos alucinógenos. Eso era toda una sorpresa para Wasson, porque para la época, a principios de los años 50, no se sabía de la existencia de hongos alucinógenos. Fuimos a la zona mazateca, lejos de las autopistas, muy distante de la Ciudad de México. Allí encontramos bagazo podrido, así lo llaman, bagazo, cubierto de hongos. Eran hongos que no conocía, nunca los había visto. Eran los hongos sagrados. Después de mucha dificultad y mucha manipulación por parte de Wasson, finalmente fue invitado a una velada o ceremonia de hongos. La curandera, una mujer llamada María Sabina, era heredera de un antiguo linaje de curanderos cuya actividad se realizaba clandestinamente desde los días de la conquista española. Y estábamos viendo cosas increíbles. Todos los sentidos se agudizaron. Decíamos que veíamos visiones, que veíamos alucinaciones, pero ese no era el comienzo de la historia. Las alucinaciones son solo una parte de ella. Escuchas sonidos, percibes olores. La noche fue increíble.
Las visiones no fueron borrosas ni inciertas. Sentí que ahora estaba viendo la llanura, mientras que la visión ordinaria nos da una visión imperfecta. Estaba viendo arquetipos, las ideas platónicas que subyacen a las imágenes imperfectas de la vida cotidiana. Un pensamiento cruzó mi mente. ¿Podrían los hongos divinos ser el secreto que subyace a los misterios antiguos? ¿Podría la milagrosa movilidad que yo estaba disfrutando ahora ser la explicación de las brujas voladoras que desempeñaron un papel tan importante en el folclore y los cuentos de hadas del norte de Europa? Estas reflexiones pasaron por mi mente al mismo tiempo que veía esas visiones. El efecto de los hongos es conseguir una visión del espíritu, una división de la persona, una especie de esquizofrenia. Sin conocimiento de Wasson, sus viajes a México fueron infiltrados por un grupo con intereses más nefastos en los efectos de alteración mental de los psicodélicos. En su incesante búsqueda de un arma milagrosa, agentes de la CIA buscan aquí, en las remotas montañas del sur de México, lo que hasta entonces había sido considerado un mito, los hongos mágicos. Y así, Gordon Wasson participó involuntariamente en el uso militar de los psicodélicos. Usaron a un sujeto, un químico a tiempo parcial contratado por la CIA para engañar a otro hombre, vicepresidente de un banco y micólogo aficionado, y obtener así hongos mágicos para convertirlos en drogas. Se lo dieron a varios químicos para que averiguaran su composición, y ninguno logró hacerlo. Luego llamaron a Albert Hoffman, ya que había inventado el LSD, y le preguntaron si podía averiguar lo que había en los hongos que los hacía tan psicodélicos. Sería el aficionado R. Gordon Wasson y sus colegas los que ganarían la carrera y desarrollarían la droga psilocibina a partir de los hongos mágicos. Creo que es muy extraño que el LSD no sea solo un producto de laboratorio. Está estrechamente relacionado con un antiguo medicamento mágico de la India. Eso significa que el LSD pertenece farmacológica y químicamente al grupo de las sagradas plantas mágicas de México. Es un hallazgo muy importante. Wasson era amigo de Henry Booth Luce, editor de la revista Life. Le contó a su amigo Luce sobre su experiencia y Luce le animó a escribir su relato. Fue así como la civilización occidental se enteró de la existencia de los hongos psicodélicos, y eso estimuló un creciente interés y llevó a la explosión psicodélica de los 60. La influencia de Wasson se debió en gran parte a un enigmático psicólogo de Harvard llamado Timothy Leary. Aunque llegó a ser conocido como el hombre más peligroso de Estados Unidos, podría haber sido descrito por otros como un hombre recatado de Nueva Inglaterra o por sí mismo como un psicólogo ateo en medio de una crisis existencial. Timothy Leary fue un investigador muy prominente en Harvard. Su obra California Personality Inventory sigue siendo una referencia hoy en día. Fue una especie de pionero. Durante sus primeros años en Harvard, Leary experimentaba una crisis personal. Su esposa se había suicidado al cumplir 35 años, supuestamente por no poder tolerar su matrimonio abierto. Durante este tiempo, Leary se describía a sí mismo como un empleado institucional anónimo que va al trabajo cada mañana en una larga fila de autos y vuelve a casa cada noche a beber martinis, al igual que millones de robots intelectuales liberales de clase media. Inspirado en el artículo de Wasson, Leary viajó a México con un colega en 1960 que había conseguido algunos hongos de un curandero en las montañas. Leary dijo que aprendió más sobre el cerebro y sus posibilidades y sobre la psicología en general en las 5 horas posteriores al consumo de los hongos que en los 15 años anteriores haciendo estudios e investigaciones en psicología. Cuando regresó a Harvard, obtuvo el permiso para hacer una investigación con psilocibina. Y ese fue el comienzo del programa de investigación de psilocibina de Harvard. Y ese fue el comienzo de la investigación formal del intento de investigación clínica de los agentes psicodélicos en Estados Unidos. Timothy Leary tenía 2 proyectos de investigación en el programa de investigación de psilocibina de Harvard. Uno fue el estudio del Viernes Santo con Walter Ponky. Fue un estudio notable e innovador.
Dieron psilocibina y un placebo a 20 estudiantes graduados de teología, comparando sus experiencias con experiencias místicas genuinas relatadas desde hacía milenios por místicos y santos. Lograron tener acceso a la capilla March. Fue Viernes Santo. Estaban en el sótano de la capilla y la misa que se realizaba arriba en la capilla principal estaba siendo escuchada. El reverendo Howard Truman oficiaba la misa. Había sido el mentor de Martin Luther King. Era un orador increíblemente dinámico. Tú, Pilato, soporte de Roma, eres el cobarde universal. Yo, en nombre del reino de Dios, he desafiado todo, perdido todo y ganado una corona eterna. Desarrollaron una escala para la experiencia mística, algunos de los elementos con una calidad intuitiva de entender las cosas, la trascendencia del tiempo y el espacio como lo conocemos, un sentido de unidad con todas las cosas vivas también. Voy a morir. Pero eso es todo lo que haré por la muerte. De los 20 estudiantes participantes del experimento, 9 tuvieron una experiencia mística y 8 de esos 9 habían consumido psilocibina. Fue el primer estudio en demostrar que estos agentes, estos medicamentos, pueden producir una experiencia tal como la relatada durante milenios en diversas tradiciones religiosas. Uno de los jóvenes tuvo una especie de crisis nerviosa que terminó siendo positiva para él. Quedó tan impresionado por esta experiencia espiritual que salió corriendo de la capilla para relatarle al decano de su facultad todo lo que había aprendido. Y se comportó muy extraño en público hasta que los encargados del experimento lo encontraron y lo trajeron de vuelta. De hecho, tuvo que ser sedado con un tranquilizante. Fue una historia interesante que no se informó. Película de la CIA, 1955. El objetivo de esta presentación es demostrar el efecto de MER-17, un nuevo agente bloqueante, contra el desarrollo de la psicosis LSD-25. Hemos utilizado 2 estudiantes de posgrado en psicología como sujetos. Cuando Sandoz descubrió los efectos psicoactivos del LSD, también observó que profundiza la visión introspectiva y se puede utilizar en la psicoterapia. Es una historia realmente única. Hubo un gran apogeo en la investigación psicodélica que se extendió desde la década de los 50 hasta principios de los 70. En ese entonces, cualquier investigador psiquiátrico o clínico podía escribir a Sandoz para obtener una muestra de LSD para probarlo o para usarlo clínicamente. Era legal y estaba disponible. Y ese fue el comienzo del gran experimento con LSD que duró cerca de 30 años. En experimentos cuidadosamente controlados se han reportado resultados interesantes sobre el uso terapéutico de LSD con los enfermos mentales, los drogadictos, los pacientes con cáncer terminal y en el Hospital de Veteranos de Topeka, Kansas, un programa especial de investigación para alcohólicos. Los traemos un lunes y pasan una semana familiarizándose y realizando todas las pruebas y exámenes. El segundo lunes les damos una pequeña dosis de LSD en el ala del hospital a 5 hombres. Luego, el tercer lunes, les damos una dosis mayor de forma individual y cada uno de ellos es atendido por uno de estos equipos. Es entonces donde buscamos la llamada experiencia psicodélica. Los mejores resultados clínicos se lograron con sujetos que durante el curso de lo que a menudo fue un tratamiento de una sola sesión, tuvieron una epifanía psicoespiritual, una experiencia de nivel místico. Sé que seguí luchando contra la música religiosa. No sabía por qué entonces, pero el Dr. Coren me seguía instando a averiguar por qué estaba luchando contra esto y recuerdo que estaba totalmente aterrorizado. Y extendí el brazo y fue como si alguien me agarrara y me subiera. Y yo interpreto esto como que
Por primera vez en mi vida quería amor. Y creo que esto es lo que probablemente fue mi mayor problema, pues pensaba que todo el mundo me estaba forzando y no los iba a dejar. Lo asombroso del LSD es su naturaleza evolutiva, que parece concentrarse en las áreas del cerebro que se relacionan con las etapas del desarrollo evolutivo del mamífero y el reptil que luego son experimentadas por la persona. El hecho también de que la gente toma conciencia de que el hombre no es solo un ser unidimensional en un cuerpo físico, sino que existe como un ser sobre muchas vidas en muchos niveles de conciencia más allá de lo físico. Y creo que en el futuro habrá centros donde la gente podrá ir a preparar a las personas para cualquier tipo de encrucijada o crisis en su vida. Parecido, por ejemplo, a la increíble investigación que hicieron Stanislav Grof y Walter Pahnke en el Hospital Spring Grove con pacientes con cáncer terminal. Esta es una institución psiquiátrica, el Hospital Estatal Spring Grove en Baltimore, donde la investigación sobre el tratamiento de LSD continúa bajo patrocinio federal. Cada una de las pastillas en la mano de Odd contienen un rastro microscópico de LSD. Para un observador, la atmósfera parece más cercana a la curación por fe que a la medicina. Así que la forma en que realmente refinaron el enfoque es que usaron un equipo de 2 personas, a menudo un hombre y una mujer. Fueron pioneros en sesiones de terapia de 8 horas, a veces incluso más largas. Era un ambiente expresivo y solidario. No es tanto el medicamento como el medicamento en el contexto en el que se utiliza, las expectativas, cómo la persona se mantiene segura mientras está bajo la influencia de ella y la interpretación que se hace después. Yo estaba aquí bajo LSD. Esto continuó por casi 2 millones de kilómetros en ambos lados. Una profundidad infinita y eterna. Y era solo uno de los miedos que había enterrado, y era el miedo a quedarme sola. Nos quedamos estancados en nuestros hábitos y en nuestra forma de pensar. Una de las cosas que hacen los psicodélicos es que aumentan la flexibilidad cognitiva. Te vuelves menos rígido en lo que crees. Silencian la red por defecto con su autoobsesión y autoservicio. ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy? ¿Me gustará? ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer mañana? Y los psicodélicos silencian ese narcisismo y neuroticismo y permiten que otras partes del cerebro se activen más o se conecten más entre sí. Me siento hermosa. ¡Qué bien! Me siento increíblemente hermosa. Esa es una experiencia realmente poderosa y útil, y puede ayudar a la gente a salir de un lugar oscuro. Si no te hubieran preparado para ello, si no hubieses pasado por esas semanas de preparación, ¿el LSD habría significado tanto? Si estuviese enferma antes, habría estado enferma, me parece, más allá de la recuperación. Me hubiera asustado tanto. Sin la guía, la confianza y la preparación, habría sido una tragedia horrible. Instituto Psiquiátrico del Estado de Nueva York. Me interesé en la terapia de LSD cuando hice mi servicio de salud pública de 2 años en el Hospital de la Prisión de Lexington, Kentucky. En esa época no había un buen tratamiento para la adicción a los narcóticos. La tasa de reincidencia era muy alta. Creo que la gente que salía de Lexington tenía una tasa de recaída del 90%. Y había leído sobre los estudios con el alcoholismo y pensé que tal vez el LSD podría ser útil para causar un cambio duradero en la adicción a los narcóticos. Al estudiar la literatura en ese momento, parecía que los terapeutas que habían consumido el LSD tenían mucho mejores resultados que los terapeutas que no habían consumido el LSD. Así que decidí hacer un estudio controlado. Daría LSD a un grupo de drogadictos en Lexington que se ofrecieron como voluntarios para el estudio, sin yo haber consumido nunca LSD, para ver qué impacto podría tener la experiencia en su relación con otros prisioneros, con figuras de autoridad y con ellos mismos. Y entonces mi plan era consumir el LSD bajo la supervisión del personal del Centro de Investigación de Adicciones que experimentaron con el agente y hacer un segundo grupo. Pero, por desgracia, cuando me estaba preparando para hacer eso, la empresa que fabricaba LSD, Sandoz, decidió retirarlo.
Esto fue alrededor de 1965-1966, porque el LSD se había convertido en una droga de uso común en las calles. Y en calles como esta, las transacciones que me involucran tienen lugar todo el tiempo. Ilegal, por supuesto. Pero mis píldoras y gotas y cubos de azúcar que se disuelven en sus mentes, así como en sus bocas, se venden todos los días. Toma un poco de mí y cae. Pero ten cuidado, porque el viaje también puede ser una trampa. Nunca sabes a dónde te llevará un boleto conmigo. Mientras los pioneros de la investigación psicodélica empezaban a entender su potencial terapéutico, el LSD se filtraba fuera del laboratorio. Las dos figuras más responsables de su expansión vivían en extremos opuestos de Estados Unidos. En la costa oeste, Ken Kesey conoció el LSD a finales de la década de los 50 como parte del programa MK Ultra de la CIA. En ese momento entrenaba para los Juegos Olímpicos. Llegué a ser suplente. ¿Como luchador? Sí, nunca había tomado ni una cerveza, mucho menos drogas, pero era el gobierno de Estados Unidos. Tenía un vecino que era psicólogo. Fue citado para hacer los experimentos un martes. Se acobardó y me dijo, ¿quieres hacerlos? Son $20. Me los dieron a mí. Fui todos los martes durante 6 u 8 meses. El gobierno quería que alguien mirara en esa habitación. Decían, tenemos una gran habitación muy bonita. Necesitamos a alguien que la vea. Kesey escribiría luego One Flew Over the Cuckoo's Nest, en parte basado en estas experiencias, y luego las llamadas pruebas de ácido con los Merry Pranksters. Luego el gobierno dijo, detengamos esos experimentos y traigamos de vuelta a todos esos conejillos de indias que enviamos al espacio. Que no viajen de nuevo porque no nos gusta la mirada en sus ojos. Doy el crédito total a la CIA por patrocinar e iniciar todos los eventos del movimiento de conciencia y contracultura de la década de 1960. Y en la costa este estaba Timothy Leary, el ahora ex psicólogo de Harvard. Comenzó a distribuir la droga más allá de sus sujetos de investigación. Comenzó a hablar abiertamente de ello con la prensa. Firmó un acuerdo prometiendo que no se lo daría a ningún estudiante de pregrado, sino solo a estudiantes graduados que lo consumirían para propósitos académicos apropiados. Tim Leary creo que nunca conoció ninguna regla que no quisiera violar, y esa regla la incumplió. Las autoridades de Harvard se enteraron y lo despidieron. Y se convirtió en el apóstol de la religión de las drogas psicodélicas. Enseñamos la ciencia y el arte del éxtasis. Enseñamos a la gente a activarse y a salir de sus mentes. Con activarse nos referimos a sintonizarse y superar sus formas rutinarias de pensar y actuar y experimentar. A menudo decimos que estamos enseñando a la gente a usar su cabeza. El punto es que para usar la cabeza tienes que salir de tu mente. ¿Cuáles eran sus sentimientos cuando gente como Timothy Leary y Ken Kesey con sus seguidores y Timothy Leary, obviamente con enciende, sintoniza, abandona? ¿Cuáles eran sus sentimientos como el químico que había creado esto? Estaba bastante asombrado porque cuando había descubierto estos efectos muy profundos del LSD, nunca hubiera creído que sería un medicamento de placer en la calle. Nunca lo hubiera creído. Los indios creen que uno debe consumir los hongos solo si se está preparado. Y solo así los hongos te ponen en contacto con los dioses. Si no estás preparado, te vuelves loco o incluso puedes morir. Esa es una creencia de los indios basada en miles de años de experiencia. Las drogas son subversivas y los psicodélicos son los más subversivos de todas las drogas. Y fue etiquetado como el hombre más peligroso en Estados Unidos debido a esas drogas e ideas tan poderosas y tan subversivas. Muchos de mis colegas han mantenido una visión bastante dura de Leary. Lo culpan por la represión de la investigación psicodélica en los años 60. No debemos perder de vista el hecho de que los psicodélicos en la cultura estaban asociados con un movimiento antibelicista muy vigoroso.
La frase de enciende, sintoniza, abandona, esa frase tuvo mala reputación, pero si nos fijamos en lo que estaba sucediendo en ese momento, creo que el llamado era a que los jóvenes no siguieran el status quo. Algunas personas hablan de la contracultura como un movimiento romántico, incluso religioso, en el que hablan de usar estos medios para liberarte de las distracciones del mundo para que puedas trascender y pensar en las preguntas definitivas sobre la existencia humana. Y eso es realmente lo que decía Leary. Estamos pensando en un planeta pacífico. No estamos pensando en ningún tipo de poder. No estamos pensando en la revolución ni en la guerra. A todos nos gustaría poder vivir una vida simple, una vida sencilla, una buena vida y hacer avanzar a toda la raza humana. Lo están tomando en cubos de azúcar, se están intoxicando, cuestionan las instituciones, se pierden por el resto de sus vidas. ¡Dios, no! ¡No, no, no! Las autoridades lo vieron como una crisis de salud pública. También eran catalizadores para el cambio, y esos cambios a menudo eran percibidos como amenazas por aquellos en posiciones de poder. Esta decadencia moral debilita nuestra resistencia al ataque de los comunistas expertos en el engaño. Tenemos que hacer algo al respecto, ¿no lo crees? La guerra contra las drogas se basa en demonizar las drogas y demonizar a sus consumidores. Nixon dijo que sus dos principales enemigos eran el movimiento de derechos civiles y los hippies. Y si bien no podía criminalizar las ideas por las que estaban luchando, sí podía criminalizar los medicamentos que estaban consumiendo. Debemos hacer lo que he llamado una guerra total contra el enemigo público número 1 de los Estados Unidos, el problema de las drogas peligrosas. Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas y el Congreso en 1970 aprobó la Ley de Sustancias Controladas, que esencialmente puso todos los alucinógenos como el LSD y la psilocibina en la categoría más restrictiva, llamada Nivel 1, que significa el nivel adictivo más alto sin utilidad terapéutica. Y ese fue realmente el comienzo de la guerra contra las drogas que ahora hemos tenido durante los últimos 40 años, lo que ha creado un verdadero problema. En esa época, psiquiatras y médicos prescribían algo así como 123 millones de recetas de tranquilizantes. Y más personas mueren en accidentes automovilísticos por estar ebrios que a causa del LSD. ¿Cuáles medicamentos son buenos y cuáles no? Es una pregunta totalmente política. Las drogas duras reemplazaron a los agentes de expansión de la mente y el LSD se desvaneció de la cultura casi tan rápido como apareció. Para los 70, los pocos estudios que quedaban con psicodélicos habían sido clausurados. Luego de graduarme, conseguí un trabajo como asistente de investigación en el Centro Médico Maimónides en Brooklyn. Y mi trabajo era permanecer despierto toda la noche y monitorear electroencefalogramas de sueño. Y cada vez que el sujeto comenzaba a soñar, yo lo despertaba a través del intercomunicador. Les preguntaba qué estaba pasando por su mente y grababa los sueños. Pero esto también significaba que tenía mucho tiempo libre durante la noche y me encantaba leer. Y uno de los investigadores tenía una gran colección de libros y artículos sobre psicodélicos en su oficina. En esa época, mi padre estaba muy preocupado por lo que él consideraba mi falta de dirección. Y me había dicho que cuando supiera lo que quería hacer con mi vida, lo llamara. No importaba qué hora del día o de la noche, quería que lo llamara. Así que ahí estaba yo a las 2 o 3 de la mañana, tan impresionado por lo que habían hecho. Sentí que quería hacer eso también. Lo desperté de un sueño profundo y le dije, papá, ya sé lo que quiero hacer. Y él dijo, ¿y qué es, hijo? Dije, quiero estudiar psicodélicos. ¿Por qué? Bueno, son fascinantes. Hay tanto que podríamos aprender sobre el cerebro, la interfaz mente-cerebro, la enfermedad mental. Y hay extraordinarios modelos de tratamiento que pueden ayudar a las personas que los tratamientos convencionales no pueden ayudar. Y él dijo, bueno, hijo, podría ser cierto lo que dices, pero nadie te escuchará a menos que obtengas tus credenciales.
Mi carrera tiene mucho que ver con Timothy Leary y el uso de psicodélicos en la sociedad. Nací en 1953 en una familia judía. Me crié oyendo historias del Holocausto. Y luego, cuando era joven, viví muy intensamente la crisis de los misiles cubanos. La idea de que podría haber una guerra nuclear y acabar con la civilización también fue muy traumatizante. La gota que derramó el vaso para mí fue Vietnam. Estuve en los últimos años de la lotería. Manifesté contra la guerra de Vietnam. Me resistí a la recluta. Así que probé el LSD por primera vez en el 71, pero mi experiencia no fue buena. No sabía cómo manejar mis experiencias psicodélicas. Acudí al consejero de orientación en mi universidad y tuve mucha suerte. El consejero de orientación me tomó en serio. Y luego dijo que lo que yo hacía era una exploración importante, y me aconsejó leer un libro, un ejemplar de Reals of the Human Unconscious, Observation from LSD Research, de Stanislav Grof. Cuando leí este libro, todo tuvo sentido para mí. Vi el uso terapéutico y también los aspectos espirituales del mismo, y sentí que esto es una respuesta a la locura del mundo. Me parece que, desde la Revolución Francesa y la época Ilustración, el hombre fue puesto en el centro del universo, y ciertas nociones difíciles de Dios, sobre las cuales uno era dependiente, fueron dejadas de lado. Y esa noción de lo que el hombre está en el centro del universo llevó a la sociedad industrial que tenemos a nuestro alrededor, condujo a una gran cantidad de energía. Y la experiencia LSD y de lo que hemos pasado en los años 60 nos ha traído a todos una nueva filosofía, que el hombre no es el centro del universo, que somos simplemente las energías transformadoras y que vivimos en una especie de ecología cósmica de la cual somos responsables. Y esto para mí es el gran desafío frente a nosotros, tomar la conciencia y el estado mental que cada individuo ha logrado desarrollar y comenzar a preguntarnos, ¿para qué sirve todo y cómo podemos usarlo? Ahora estamos en lo que podemos considerar un segundo renacimiento de la investigación psicodélica. Hay un puñado de centros en Estados Unidos, universidades, que están llevando a cabo estudios de investigación. Probablemente debe darse crédito por este reinicio de la investigación psicodélica a Rick Strassman. Rick Strassman había sido uno de los médicos con los que había trabajado y decidió que presentaría un protocolo para el DMT, mirándolo como causa potencial de la esquizofrenia. Un modelo psicomimético, lo que significa imitar la psicosis, era una manera para que una agencia gubernamental financiara la investigación psicodélica. El personal de evaluación de drogas aprobó el piloto de este estudio en 1990. Y le dio una especie de reinicio al campo, diría yo, y luego nuestro trabajo aquí con Ron Griffiths empezó poco después. En 2006, el equipo de Hopkins estableció el estándar para el rigor científico al publicar su estudio, una continuación del experimento del Viernes Santo de Walter Pahnke y Timothy Leary, concluyendo que la psilocibina puede inducir de manera confiable una experiencia mística. No sabía nada de Johns Hopkins, no sabía nada de Baltimore ni de Roland Griffiths, no conocía a ninguno de estos personajes y terminé yendo a la escuela de posgrado en California, donde estábamos haciendo un estudio con meditadores cuando fue publicado el artículo de Roland sobre experiencias místicas promovidas por la psilocibina. Solo recuerdo decirle a mi asesor, eso es lo próximo que haré. La investigación de Catherine McLean sobre la apertura fue un estudio importante porque siempre se pensó que tu personalidad es tu personalidad. Tu nobleza y tu apertura es parte de quien eres y eso no cambia. Pero las pruebas de Hopkins mostraron que la gente se vuelve más abierta y en realidad se puede medir en una prueba de personalidad y fue significativo. El 70% de la gente decía que esa había sido una de las 5 experiencias más significativas de su vida. Le preguntaba a esa gente, ¿qué significa eso? Y me decían, bueno, cuando nació mi primer hijo, mi hija, eso cambió mi vida para siempre. Y recientemente mi padre falleció. Eso fue grande. Esto fue algo así.
Era alrededor de 2006 y yo acababa de asumir un puesto como jefe de la División de Alcoholismo y Abuso de Drogas en Bellevue. Como psiquiatra especialista en adicciones, siempre me interesaban estos compuestos porque simplemente parecen diferentes de otras drogas. No se comportaban como la cocaína o la anfetamina o el tabaco. Parecían muy diferentes y sin embargo eran etiquetadas como las drogas más adictivas. Así que siempre pensé que había algo interesante y diferente sobre ellas. En esa época uno de mis supervisores era el Dr. Jeffrey Goss. Vi que el cumpleaños número 100 de Albert Hoffman se celebraba en Basilea, Suiza. Debo hacer lo que Huxley me escribió en una carta. Lo que tomas por experiencia visionaria, debes eliminarla de la vida diaria. Y esa es ahora la tarea que intento hacer. La sensación de ser parte del universo, que obtuve por la experiencia del LSD. Este sentimiento está siempre presente en mi vida. Cuando piensas en eso que decían en los años 60, que el LSD te iba a hacer salir de la sociedad, pues Albert Hoffman, el descubridor del LSD, estuvo casado durante 79 años, tuvo una carrera en la misma compañía durante casi toda su vida y fue una inspiración para muchos de nosotros. Por un capricho asistí a esa conferencia, pues quería ver y conocer a las personas que estaban haciendo investigaciones psicodélicas, y fue allí donde conocí a Charles Grubb. Administrar un psicodélico a un paciente de cáncer con ansiedad no se había hecho desde principios de los años 70 y sentí que esta era una población de pacientes ideal para empezar de verdad, porque las primeras investigaciones habían sido muy prometedoras. Desde la aprobación de la Agencia de Medicamentos, la FDA, hasta los comités hospitalarios. Tomó varios años, pero yo tenía paciencia y era persistente, y me parecía un esfuerzo que valía la pena. Obtuvimos las aprobaciones que habíamos solicitado. Cuando estaba en la Universidad de Nueva York, luego de trabajar en Bellevue durante 9 años dirigiendo la sala de emergencias psiquiátricas, me reuní con el rector de ese momento llamado Robert Cancro y hablé mucho con él sobre lo que hacían en la Universidad de California en Los Ángeles y en Hopkins, y le dije que había suficiente gente en Nueva York interesada y que deberíamos tratar algo allí. En 1970 me topé con la literatura sobre los psicodélicos y los enteógenos, y dado mi gran interés en los cuidados paliativos, pues soy psicólogo de cuidados paliativos y estudio cómo morimos y la ansiedad ante la muerte, fue la combinación perfecta. Al principio éramos solo un grupo de educación, pero después de conocer a Charlie Grubb de la Universidad de California, le pregunté, ¿esto es realmente posible? ¿Se puede hacer una carrera con esto? Y me respondió, sí, se trata de hacerlo de forma correcta y cuidadosa, y evitar los errores cometidos en el pasado. Así que decidimos hacerlo. Me llamo Stalin Walkoff y trabajo como psicoterapeuta. Me llamo Dinah Baser. Enseño patinaje artístico. Mi nombre es Nick Fernández y trabajo como coordinador de investigación clínica en un departamento de psiquiatría en un hospital de Nueva York. Soy profesora de alfabetización de adultos a tiempo parcial en la biblioteca pública. Me diagnosticaron hace 5 años con un tipo de linfoma que era intratable. Y no solo era intratable, sino que todos los que lo habían tenido habían muerto de él. Era agresivo. Me diagnosticaron leucemia cuando tenía 17 años en 2004. Y fue durante mi último año de secundaria, cuando me estaba preparando para ir a la universidad. Recibí el diagnóstico oficial en diciembre del año pasado, hace aproximadamente un año. Y cambió el curso de mi vida, porque pasé de ser un joven físicamente activo de 17 años a un paciente de cáncer. Cuando la quimioterapia terminó, pensé, vamos a celebrar. Pensé que me gustaría celebrar y cuando la quimio acabó, no quería celebrar porque ahí es cuando el miedo se instala. Y entonces empiezas a pensar, ¿cuándo atacará de nuevo? ¿Cuándo volverá? Durante toda mi vida he sido una persona ansiosa y naturalmente, cuando me dieron ese diagnóstico, mi ansiedad se disparó. Y a pesar de que han pasado muchos años y sigo bien, sé muy bien que esto podría volver en cualquier momento. Me puse a trabajar en mí misma porque pensé que si iba a morir mucho antes de lo planeado, entonces quería entenderme mejor. Quería entender mejor la espiritualidad. Quería no tener un corazón amargo y quería estar abierta. Así que hice lo que pude durante los últimos 5 años.
Y me encontré con una publicación sobre este estudio. Lo leí una vez y luego lo cerré y luego lo leí de nuevo y pensé, yo califico para eso. Así que viajé a Nueva York para una entrevista inicial de filtro. Viajé a Nueva York varias veces para tomar sesiones de psicoterapia con mis 2 psiquiatras. Después de varias sesiones de terapia y preparación, a los participantes se les da psilocibina en un ambiente cómodo, bajo la guía de un equipo de terapeutas. Después de un breve ritual, se les anima a recostarse en el sofá, cubrir sus ojos y escuchar música clásica para crear una experiencia interior. Mencioné que había tomado psicodélicos cuando tenía 20 años. El objetivo era ver lo hermosa que era la naturaleza, escuchar lo maravillosa que era la música, ver lo que se podía ver, tocar lo que se podía tocar. Así que esto fue muy diferente porque todo lo que iba a estar experimentando era mi propia mente. Hubo una inmersión en pleno caos, caos de 360 grados, donde no tenía idea de nada, arriba, abajo, izquierda, derecha. Inicialmente era absolutamente aterrador. Creo que podría compararlo con estar en la bodega de un barco que está en un mar atacado por una tormenta. También comencé a experimentar un gran dolor emocional, en particular porque había estado escuchando música espiritual negra. Sentí que podía escuchar el dolor en la voz de la mujer que cantaba esa canción. Y me trajo toda la gestalt de la esclavitud y lo que es sacar a la gente de sus casas y tratarlos como animales. Y lloré, y lloré, y lloré a causa de eso. Y la posibilidad de ser sostenida por mis mentores y hacer eso me alivia mucho. Y creo que fue Tony que me tomó de la mano y dijo, todo está bien, solo ve con él. Y cuanto más me adentré en él, más se me hizo evidente que el caos no podía mantener su atracción magnética sobre mí, ni su fuerza cuando me mantengo concentrado. El peor dolor y el peor miedo y la peor ansiedad se convirtieron en algo que se abrió, que es lo más preciado que he conocido. Era una sensación de conexión que nos une a todos, que nunca conocí. Y también una sensación de fortaleza y del poder en ella. Parecían unas nubes muy densas y hermosas, que eran casi como en el rompecabezas de la moda. Eran retroiluminadas por una luna que no podía ver, así que eran grietas de tenue luz a través de ella, y estos ojos me estaban buscando. Sentí que era una manifestación de una alienación que durante mucho tiempo había llevado durante toda mi vida y que solo estaba tratando de reclamarme. Sentí en lo más profundo que no había nadie que no pudieran encontrar. Vi mi miedo. Lo dibujé. No creo que eso fuera una alucinación. Lo dibujé como una masa oscura. Fue como grité, lárgate de aquí. No seré comida viva por este miedo. Y una vez que eso ocurrió, solo desapareció. El miedo se fue. Y no volvió. Y sigue así. Sentí una sensación que me embargaba de compasión por mí misma. ¿Sabes? Eso es lo que siento. Fue todo un regalo. Necesitaba dejar de hablar y mirarme por dentro
y encontrar que era parte de eso, era parte de todo, era parte de Dios. Tú también lo eres. Todo lo es y puedes llamarlo como quieras. Por lo general no lo llamo Dios, solo lo llamo el único. Y eso es lo mejor que te puede pasar jamás. Coevolucionamos en el planeta con cannabis y con hongos de amapola y psilocibina. Estas cosas han estado en el planeta desde que llegamos. Podría decirse, lo que significa que hemos coevolucionado con ellos. Y la psiquiatría es algo que falla. Muchas personas están tomando pastillas para dormir y antidepresivos por mucho tiempo. Realmente creo que hay una mejor manera de tratar la adicción o tratar el tipo de desesperación y ansiedad y malestar que muchos de nosotros estamos sintiendo cada vez más. Necesitamos una perspectiva diferente y necesitamos esa clase de efecto de visión general que los astronautas obtienen cuando ven que cada uno de nosotros está en una bola azul que viaja a través del espacio. Creo que los psicodélicos te dan esa perspectiva y espero que puedan engendrar más cooperación, más de nosotros y ellos, más de esta idea de que la separación es una ilusión y que todos nosotros tenemos las respuestas para nuestro propio crecimiento y para la curación del planeta. Si las personas pudieran saber lo conectados que realmente están, conectados al espíritu y conectados entre sí y conectados a la naturaleza, gran parte de su miedo se disiparía. Gran parte de su ansiedad se disiparía. Y solo sé que si en el futuro esto pudiera usarse con todos los pacientes bajo la dirección de mentores, chamanes, psicoterapeutas, haría un mundo mucho más feliz. Albert Hofmann falleció en 2008, 70 años después de haber sintetizado por primera vez el LSD. Tenía 102 años. Aldous Huxley, autor de Las Puertas de la Percepción, falleció en 1963. Su esposa le inyectaba 100 microgramos de LSD. Timothy Leary siguió siendo un rebelde iconoclasta hasta su muerte en 1996. Sus últimas palabras fueron: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? María Sabina se enfrentó a grandes dificultades cuando el artículo de la revista Life trajo a muchos occidentales a su pueblo. Cuando se le dio una muestra de psilocibina, presuntamente dijo: el espíritu está en la píldora. El doctor Herbert Clevert fue uno de los primeros investigadores importantes en tratar la adicción como una enfermedad en lugar de una falla moral. Falleció en 2018. Stalin Wolkoff es consejera de salud mental en el estado de Nueva York. La Asociación de Estudios de los Psicodélicos MAPS la formó como terapeuta para usar MDMA en pacientes con síndrome de trastorno postraumático.